Confían en sus carros y en sus caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Gloria a Dios, es por su misericordia, por su gracia, que nosotros pudimos abrir nuestros ojos el día de hoy y podemos estar disfrutando de estas hermosas alabanzas
de este calor dentro del pueblo del Señor. Y con ese fuerte aplauso damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre nuestro deseo es que te estés gozando juntamente con nosotros y que realmente en este día tú pongas todas tus ansiedades, toda tu necesidad delante del Señor y Él obrará. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Damos gracias al Señor por el grupo de alabanza, por cada uno de los miembros de la Iglesia Cristo Viene, que con esa valentía, esa confianza en nuestro Padre Celestial nos acercamos a su casa. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, que son con los versículos que estaré terminando si el Señor me lo permite. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Diga, repita conmigo el versículo, o demos lectura al versículo 60, todos unánimes, diga conmigo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La historia nos dice, y con bastante certeza, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Ella le conoce. El libro de los Hechos es muy informativo con respecto de lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Le dicen primitiva, la iglesia inicial, la iglesia cuando principia en el día del Pentecostés. Nos encontramos nosotros en este tiempo como creyentes viviendo algo a lo cual no estábamos acostumbrados. No creo que ninguno de los creyentes vivos en este tiempo en toda la tierra habían confrontado una situación similar a la que estamos confrontando. Hay una expresión en el libro de Mateo, allá en el capítulo 24, dicha por el Señor Jesús, que tiene que ver o referente a los 7 últimos años de los juicios venideros después del rapto de la iglesia. Pero la expresión se puede mencionar en este tiempo, habiendo dicho Jesús: si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, o ninguna carne podría ser salva, hablando físicamente de la salud. Si Dios en su infinita misericordia no extermina esta pandemia que está azotando la tierra, déjeme decirle que muchísimos de los creyentes, lo cual he venido mencionando de tiempo en tiempo, muchísimos de los creyentes estarán entrando en un tiempo de una frialdad, de un congelamiento espiritual que va a influir bastante en que se aparten de la comunión del pueblo y de Dios al final. El mundo cree que este virus es algo natural, vamos a asumir, y creemos que en parte lo es, pero sus inicios, su creación, sin temor a equivocarme, fue creado, permitido por Dios, claro, pero fue creado en los lugares más tenebrosos. Porque vuelvo a repetir, este asunto, aparte de ser natural, para mí, su principio o su idea, vamos a decir, si una mente, lo cual creo, atrás del asunto, y no es una mente humana, es un asunto espiritual. Siempre todo lo que acontece en la faz de la tierra, de parte del enemigo, de parte de los sistemas empujados o fomentados por el mal, siempre tienen un blanco, y ese es la iglesia o el cuerpo de Cristo. Nosotros siempre, mientras estemos aquí en la tierra, seremos el blanco del enemigo, pero Jesucristo es nuestro escudo. Así que no interesa que usted y yo seamos el blanco del mal. Jesús es nuestra fortaleza, es nuestro escudo. Así que con esa confianza usted y yo vivemos. Yo he estado meditando bastante en estas últimas semanas del éxito que la iglesia inicial o primitiva, como se le llama, tuvo, cosa que no hemos podido imitar. La iglesia se ha multiplicado en grupos por toda la faz de la tierra, pero no hemos podido imitar el ejemplo y el crecimiento que la iglesia empezó a tener después del día del Pentecostés.
Y algunas de las cosas que sean simples y a veces pueden ser hasta un poco medias repetitivas para muchos creyentes que conocen mucha Biblia, pero creo que es bueno que usted y yo meditemos qué fue lo que hicieron bien estos hombres. Porque si somos realistas en el asunto, estamos muy lejos como pueblo creyente, y no estoy hablando de la iglesia Cristo viene solamente, estoy hablando de la iglesia cristiana en toda la faz de la tierra. Estamos muy lejos de estar al nivel en el cual se movió la iglesia primitiva, vamos a decirlo de esa manera. Meditando en el asunto, encuentro en el libro de los Hechos 7 prácticas de los discípulos, apóstolos y discípulos creyentes en esta fe que les había sido revelada a un pueblo que creía en las escrituras y creía en Dios. Le voy a invitar que si usted tiene un lápiz, las escriba. Yo las puse aquí en el papel. Las 7 cosas que el pueblo practicó y le dieron un éxito sobre el mal, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico. La primera, era un pueblo de mucha fe. Los discípulos manifestaron una fe extraordinaria, tanto que Pablo tuvo la osadía de decir que tenía fe aún para mover los montes, pero no lo hacía por la sabiduría que de Dios había en él. De manera que la primera cosa que encontramos en estos grupos de creyentes era fe. Segundo, había comunión, tenían comunión unos con otros, cosa que trágicamente solamente se logra cuando son en una iglesia un puñado de personas. Pero la meta de nuestro Dios es que todo el mundo crea y conozca que Dios es el Redentor, amén. Ahora, la tercera, manifestaron una obediencia inquebrantable. A pesar de sus posiciones, que muchos venían de diferentes niveles económicos y sociales, encontramos que había una comunión entre ellos, a la cual el Espíritu Santo refiere el crecimiento de la iglesia. Y dice que vivían unidos en un mismo espíritu, y el Señor agregaba a la iglesia a los que debían de ser salvos. Comunión entre el pueblo creyente. Cuarto, eran un pueblo que manifestaban un espíritu de humildad glorioso, hermoso, que nadie profesaba ser superior. Tanto que el apóstol Pablo les dice: si alguno profesa estar en buena posición, actúe como que los demás son superiores a sí mismo, porque de esta manera el enemigo nunca los hará pecar. Esa es la realidad. Un espíritu humilde. La grandeza se opone a la santidad y a la infinita misericordia de Dios. Fue el primer pecado que cometió el enemigo. Se creyó, se enalteció. Y hay muchos creyentes arrogantes que andan caminando por la tierra como si fueran pavos reales. Y esa no es la posición del Hijo de Dios. Estamos representando al Dios del universo y debemos de actuar como los príncipes y princesas que somos. No necesitamos aparentar que somos gran cosa en la tierra, pues realmente si nuestro Dios lo dice que lo somos, ¿para qué vamos a andar proclamando a los 4 vientos que lo somos? Si vamos a proclamar a los 4 vientos una cosa, vamos a proclamar que Dios es grande, es poderoso, superior a toda la creación. Quinta cosa que manifestó, practicó la iglesia, fue que fue una iglesia desprendida, o no existía o no dejaban que entrase en ellos espíritu de avaricia. Una iglesia desprendida. Usted lo puede ver en las primeras páginas de la escritura. Cómo la iglesia no profesaba ser dueña de ninguna de sus cosas, sino que todo lo tenían en común. Y podemos usar de psicología y podemos usar de muchas cosas humanas para poder entender o transmitir cuál era la razón, lo que era bueno y lo que era malo del asunto, pero realmente no logramos llegar a esa posición de práctica de los creyentes. Otra de las cosas que encontramos en la iglesia del libro de los Hechos es que era una iglesia valiente. No vivía atemorizada. Era una iglesia de un valor inquebrantable.
dispuestos si había necesidad aún de dar la vida. Y lo encontramos constantemente en las páginas de este sagrado libro. Ahora, por último, era una iglesia esforzada. Diga usted conmigo, era una iglesia esforzada. Significa que era una iglesia trabajadora. ¿Me están escuchando? Era una iglesia que no le tenía temor al trabajo. Si una cosa yo no puedo asimilar de una forma muy correcta, es el ver a un cristiano, lo voy a decir, a ver cristianos perezosos. Porque la Biblia menciona que es uno de los pecados que Dios aborrece. El trabajo no nos fue dado a los humanos después que el hombre pecó, de que nuestro padre Adán pecó. El trabajo nos fue dado antes de que Adán pecase. Que la primera bendición que Dios dio al ser humano es que trabajase. Ahora yo sé que en el sistema que vivimos hay momentos en los cuales no se puede hacer algunas cosas, pero podemos seguir siendo gente responsable, gente que actuamos conforme a las necesidades presentes. Muy bien. Vamos, esas son las 7 cosas que yo escribía con respecto de la posición de la iglesia del libro de los Hechos. Vamos a empezar en este asunto que le dimos lectura. La iglesia inició, el inicio de ella fue un momento glorioso. La aparición del Espíritu Santo en llamas de fuego, como dice la Escritura, donde llenó a los discípulos, los equipó y los transformó. Evento que se había acontecido 1600 años antes en el monte Sinaí, allá en el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte, y dice la Escritura que el monte humeaba y temblaba, tanto que el pueblo se aterrorizó y le dijo a Moisés: ya no permitas, no queremos que Dios hable con nosotros, que hable contigo, porque si sigue hablando con nosotros vamos a morir todos. Usted conoce la historia bíblica. Dios aceptó la petición de los creyentes. Ahora, esta manifestación de poder, iglesia, Cristo viene de Dios descender para equipar a su pueblo, y el Espíritu Santo vino a ser templo de todos los creyentes, a vivir en ellos. Transformó a un grupo de pescadores a pecadores que servían al mundo en un grupo de personas, de guerreros santos que servían a Dios. Los transformó. Eso es algo que usted y yo debemos de meditar. ¿Qué es lo que estuvo aconteciendo para que este pueblo de discípulos, que eran muy temerosos? Te recuerde cuando apresaron a Jesucristo, todos huyeron, y solamente Juan, el discípulo amado, por ahí los fue persiguiendo de lejos. Alguien cuando lo tocó le quitó el manto que traía y se fue hasta sin ropa el muchacho. Te conoce la historia. Pedro, que amaba mucho a Jesús, se encontraba allí en los atrios del templo cuando se sintió descubierto. La única forma de negar de que no era de los que pertenecían a los discípulos de Jesús era maldiciendo y hablando palabras obscenas, etcétera, etcétera, porque era una forma de manifestar de que no era un creyente. Esta iglesia empezó a moverse en un poder extraordinario. En el libro de los Hechos, vamos a empezar en este capítulo 7. Es bueno que ustedes en su tiempo libre lo lean todo. Yo trato de omitir mucho porque es muy extenso el libro el capítulo 7, donde Esteban es apresado. La iglesia se encuentra en un constante crecimiento. Después de la sanidad de aquel paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa en el templo, usted hablábamos la semana pasada, hubo un crecimiento explosivo, aún mayor del que estaba existiendo por la comunión que había entre ellos. Esto hizo que se convirtiesen muchísimos miles de personas al evangelio. Viendo la necesidad, los apóstoles, dice la Escritura, que decidieron elegir a 7 hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, para que se convirtieran en servidores del pueblo, creyente, y se les llamó diáconos, que literalmente significa servidores. Encontramos un poco más adelante al pueblo religioso, el pueblo que no quería aceptar lo que Cristo Jesús vino a establecer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 13, dice: y apresaron a Esteban
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés, o contra la ley, que significa Moisés. Y empieza de esta manera el capítulo 7. Me sigue allí en las pantallas, va a estar apareciendo en Hechos capítulo 7 versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Esteban le responde: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán. Y le dijo: sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Cuando usted conoce un poquito de cómo fue el llamado de Abraham, debemos de entender este hombre tan especial, a quien más adelante la Biblia describe que Dios le llamó amigo. Abraham vivía con su familia, con Taré su padre, en Ur de Caldea, la moderna Irak. En el capítulo 12 del libro de Génesis nos dice que Dios le había hablado que saliese de la tierra. Todo el mundo era idólatra en esa tierra. Habían seguido las influencias de un hombre llamado Nimrod, la cual la Biblia describe cazador fuerte delante de Jehová, o sea, cazador de los creyentes. Yo creo que Abraham fue discipulado por Noé. Noé, después del diluvio, vivió 350 años. Abraham salió de la tierra de Irak o de la Mesopotamia y después de la muerte de Noé, o sea que Abraham fue contemporáneo de Noé por 50 años. Creo yo que fue instruido en parte por Noé. Hubo 50 años en los cuales tuvo esta oportunidad de haberlo hecho. Y como Dios trabaja en forma perfecta y ordenada, yo creo que Abraham había sido un discípulo de Noé, aunque la Biblia no lo refiere de esa manera. Saliendo Abraham de la tierra por mandato de Dios, va al río Éufrates, que se le llama la tierra de Harán, donde se establecen como pueblo. Y después de la muerte de Taré su padre, Abraham desciende a la tierra que Dios le iba a mostrar, la tierra de Canaán. Y Esteban, un hombre conocedor de las escrituras en una forma extraordinaria, les empieza a citar desde el llamado de Abraham y les lleva por todo un recorrido, mencionándoles la promesa de un hijo, del cual vendría la descendencia para Abraham, a través del cual Dios bendeciría a todas las naciones. Quien Dios después que se le da el nombre Isaac, les menciona del nacimiento de Jacob y de los 12 patriarcas. Les empieza a dar por detalle, punto tras punto, de lo que era el pueblo de Israel desde su inicio hasta este momento que estaba en ese momento siendo juzgado Esteban para ser condenado. Y les empieza a decir del celo de los patriarcas, de cómo vendieron a José como esclavo a Egipto. Y también les dice del proceso de José en la tierra de Egipto. De más tarde se levanta un hombre, o más bien José hace traer a su padre Jacob con los patriarcas, un grupo de 73 personas, más los que se encontraban allí. Cómo es que José se convirtió en el segundo hombre más importante del reino de Egipto después del faraón. Todo este proceso. Y les dice: los patriarcas por celo vendieron a José, mas este asunto era un plan perfecto divino de nuestro Dios, para preservar el pueblo de Dios en la tierra de Egipto, ya que Dios le había prometido a Abraham. De cierto te digo, allá en el capítulo 17 de Génesis, cuando Abraham le ofreció un sacrificio a Dios, después de darle una revelación, le dice: he aquí que tu pueblo va a ser esclavizado por un pueblo extraño, va a ser esclavizado en esa tierra, pero yo también me encargaré de juzgar a ese pueblo. Y les dice que por 400 años camina el tiempo y nos encontramos nosotros en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 35. Este joven
que le llamamos diácono o servidor del pueblo o de los creyentes, dice así, porque le acusaban de estar en contra de Moisés, y lo repite constantemente. En los versículos del 35 al 40 encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que hace alusión al nombre de Moisés. Y dice así: a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel. Escuche, la palabra ángel, la repite en varias ocasiones Esteban, está refiriéndose a nada más ni menos que a Cristo. Y se los va a explicar de tal manera que los religiosos lo comprendan. Y le está diciendo por mano, por obra del ángel, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Usted conoce la historia de Moisés después de 40 años en el desierto, sirviéndole a su suegro Jetro, cuidando de las ovejas? Usted conoce la manifestación y la gloria de Dios en la zarza. Lo único que le sorprendió a Moisés no es que zarzas se quemaran en un desierto, sino que esta no se consumía. Y todo lo que Dios toca, a todo lo que Dios toca arde y no se consume. Todo creyente tocado por la mano de Dios arde en fuego, está ardiendo, está caliente, está prendido en fuego con Dios, pero no se consume. Significa no se agota, no se cansa, no se debilita, toma fuerzas donde no las existe, porque vienen y provienen del eterno Dios que reina sobre todas las cosas. Versículo 33: Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y usted escucha la palabra este constantemente. Este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Amén. Ah, qué bonito. No les dijo el resto de ese versículo que se encuentra allá en Deuteronomios. Y porque dice estas palabras: y el que no oyere a tal profeta va a ser apartado de Dios, o va a ser consumido. Eso es lo que decía. No se lo recordó eso porque estaba yendo paso a paso para llevarlos al lugar donde quería Esteban presentarles el asunto de su condición espiritual. Verso 38: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Una vez más, el ángel, la roca que los alimentaba, la roca que les daba agua por el desierto, la roca, como dijo Pablo en el libro de Corintios, que los seguía. Y esa roca que los seguía era Cristo. Aleluya. Siempre cuando yo pienso naturalmente, digo: qué cosa tan extraordinaria, tan fuera de un orden humano, que usted vaya caminando en un desierto y vaya anclándose por allí de tiempo en tiempo conforme Dios se lo ordenaba, porque la nube se paraba. Y usted, cuando, imagínense los niños que venían caminando cuando en sus jornadas, y de pronto, de tiempo en tiempo, volteaban atrás y miraban aquella gigantesca roca que venía caminando atrás de ellos. Usted puede imaginarse lo que sentían, y se acostumbraron de que esa roca anduviera con ellos. Y eso es lo que usted y yo también nos hemos logrado. Nos hemos acostumbrado ya. Y esta roca que se llama Cristo anda con nosotros. Donde quiera que vayamos, la roca nos sigue, anda con nosotros. Y el que venga contra nosotros va a luchar contra roca. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibieron palabras de vida que daron. Está diciéndoles, este hombre es le está recitando toda la vida del pueblo de Israel desde el llamado de Dios a Abraham, al cual nuestros padres, hablando de Moisés, al cual de nuestros padres no quisieron obedecer,
sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Le está diciendo paso a paso, lo está llevando a un punto donde los va a confrontar con la palabra. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Usted recuerda la historia? Moisés, por llamado de Dios, le dice que suba al monte Sinaí. Y Moisés entra en la nube que se miraba la nube gruesa con fuego ardiendo allí. El fulgor del fuego y el humo separaba el monte, no se miraba más que humeando y fuego. Moisés entra en él y se encuentra con Dios y está ahí por 40 días y 40 noches. Y el pueblo de Israel acá nomás mirándolo o escuchando los truenos y mirando la gloriosa transformación del monte. Y llega un momento donde se desesperan, se aburren, yo creo, no sé qué fue lo que sintieron. Y van con Aarón, hermano mayor de Moisés, y le dicen a Aarón: ya no sabemos qué pasó con este Moisés que nos sacó. ¿Por qué nos haces un Dios para que vaya delante de nosotros y nos lleve de retorno a Egipto? Usted conoce la historia, es algo medio cómico lo que acontece allí. Y Aarón, no queriendo mover el problema, no queriendo sacudir las aguas, no queriendo crear fricción entre la congregación, y anciano, Aarón, vamos a decir, ya tiene Aarón unos cerca de 90 años, un poquito más de 90 años. Dice: no voy a pelear con esta gente. Y dice: bueno, tráiganme el oro, los aretes, las joyas que tengan sus mujeres, y los brazaletes y los zarcillos y esto, y tráiganmelos para acá. Y dice que se los trajeron, y yo creo que conocía de construcción de metales y todo eso. Dice que hizo un becerro de oro y se lo puso delante del pueblo. Entonces el pueblo se levantó y dice: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés allá en el monte Sinaí: Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. me recuerdo de eso y me da risa porque me estoy acordando de algo. Más adelante Moisés le dice, una vez Dios le vuelve a decir: tu pueblo que sacaste de Egipto. Y le dice Moisés: no, tu pueblo que sacaste de Egipto. Dios se lo quería dar a Moisés, y Moisés lo decía: no me lo eches a mí encima, es tu pueblo. Sí. Entonces Moisés desciende y le dice a Aarón y al pueblo: ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Y luego entonces Aarón, hermano mayor, le dice: Moisés, no me culpes a mí, no me culpes, mira lo que aconteció. Me trajeron el oro y lo eché al fuego y salió un toro. Qué ridículo, ¿no? Y este Aarón creía que Moisés se le iba a creer. Agarró las tablas Moisés, las lanzó contra el toro y un fuego, y lo hizo que lo hiciera en polvo, y después que se lo comieran con el agua. Usted conoce. Ay, si se puede comer el oro, pues eso lo hicieron. Y nosotros, ¿cómo lo intentamos? ¿De dónde agarramos oro para comerlo? No sé si me expliqué ahí. Luego empieza Esteban a hablarles de la idolatría. Va en un proceso. Vuestros padres, que en sus corazones se volvieron a Egipto y llevaron con ellos a la figura del dios Moloch, al dios que le sacrificaban sus hijos, y a la estrella de su dios Renfán, símbolos abominables. Y sus sacrificios no eran para Dios. Y Esteban les va explicando con detalle. A llegar al versículo 55 del capítulo 7, les tira directamente y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ouch. Duros de cerviz. Les está diciendo: resistéis al Espíritu Santo. Lo podemos notar muy sencillo, pero la palabra resistir es una palabra que usa Santiago, que la Biblia describe. Es que se cuadran bien como boxeadores
en contra de alguien con el cual van a luchar. La Biblia dice resistir al diablo y él va a huir de vosotros. En otras palabras, cuando el diablo lo anda persiguiendo para seducirle, para engañarle, Dios solamente le da un consejo: no te pongas, no le vayas a huir, resístele, cuádrate delante de él. No, pero te va a asustar, no tengas temor, aunque ruja como león, tú nomás ponte de pie firme. Yo estoy aquí para defenderte. Si este ser, bendiga a nuestro Dios. Pero nunca, jamás Dios instruye a que el hombre se pare delante de él para pelear contra Dios. Jamás. Y dice: ustedes resistid siempre al Espíritu Santo. Siempre se le cuadran para pelear contra él. Siempre lo están resistiendo. ¿Cómo puede conocer un cristiano que es servidor de Dios cuando es exhortado y agacha su cabeza y se tira al suelo y le pide perdón a Dios? Cuando es exhortado, cuando anda haciendo el mal y sabe que lo han encontrado haciendo ese mal y se arrepiente, como el rey David. El rey David cometió pecados muy grandes. Usted ya conoce la historia de David. Pero cada vez que el profeta venía contra él y le recordaba el daño que había hecho, ¿sabe lo que hacía David? Se tiraba al suelo a llorar y a clamar a Dios: ten misericordia de mí. Y esto le agradaba mucho, porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y no cometa pecado, dice la Biblia. Pero cuando es descubierto, cuando le es traído el conocimiento de que cometió pecado, arrepentirse. Y la Escritura dice que si el hombre se arrepiente, Dios lo recibe. Amén. Dios lo recibe. Bendiga a nuestro Dios. El que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Declara el Señor. Dice Esteban: duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Me llama mucho la atención lo que dice Esteban. No sé si era una posición que es normal de que un predicador la haga o la hable, pero yo creo que todo esto es palabra de Dios, de manera que Esteban de alguna manera u otra recibió una revelación de que él venía de la línea de los servidores de Dios. ¿Por qué está diciendo como vuestros padres? No está diciendo como nuestros padres, ¿verdad? Él ahí se pone fuera. Hechos, el versículo 52 del capítulo 7. Yo quisiera leerles todo porque la declaración de Esteban es más, ¿cómo podría decirle? Más detallada que cualquier cosa que un predicador pueda decir. Pero bueno, acostumbramos para tratar de insertar algunas cosas, algunas ideas de nuestros tiempos. Verso 7 y capítulo 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres una vez más? Y mataron los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Wow. Cuando les está diciendo esto, les está recordando con la forma en que les llevó en toda esta enseñanza, en toda esta declaración. Les está acordando que ellos que asumían y que profesaban aceptar las ordenanzas de Moisés que provenían del ángel, les está diciendo: el ángel que le dio el mensaje a Moisés es al que ustedes habéis matado. Se mofan, se enorgullecen de decir que Dios le dio, o el ángel le dio a Moisés la ley, los mandatos, y ustedes dicen que los se sujetan a ellos. Y ese ángel prometido por Dios, revelado por los profetas de que vendría el Mesías, cuando Elías les dijo que una virgen daría un hijo y que su nombre sería admirable, consejero, Padre fuerte, príncipe de paz, ese ángel se hizo carne y anduvo entre nosotros. Y ustedes no recibieron su mensaje. Déselo fuerte a nuestro Dios si lo sienten. Duros de servicio. Ustedes mismos se encargaron como vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Y luego dice el verso 54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Alguien se puede imaginar cómo se encontraban estos religiosos? Todo el pueblo de Israel, quiero que no pasemos por alto, todo el pueblo de Israel en este tiempo se creían servidores de Dios, salvos. Profesaban no ser pecador de entre los restos de las naciones, y nosotros no pecadores de entre los gentiles. Esa era su respuesta. Se creían parte del reino. Y ese es el error que se está cometiendo en estos últimos tiempos en la iglesia cristiana. La mayoría de los supuestamente creyentes asumen que van al cielo, que se encuentran bien con Dios, pero cuando son exhortados a causa de sus prácticas, que la Biblia describe como abominables delante de Dios, se enojan. ¿Sabe lo que a veces acontece para nosotros los predicadores? Es que a alguien se le descubra que anda en algunas prácticas reprendidas o exhortadas por la Biblia, y esas personas se enojan porque se mencionan. Si es que andaba por allá de adúltero, de fornicario, o de borracho, o de maldiciente, o de mentiroso, y cuando es descubierta esa persona, se enoja. La forma más apropiada de saber si uno es hijo de Dios es cuando se nos encuentra cometiendo alguna falta, es arrepentirnos y pedir perdón a nuestro Dios. Y si hemos ofendido algo, pedirle perdón a esa persona si es posible. Jesús dijo estas expresiones: el que no es con mí es contra mí, y el que no recoge desparrama. Judas lo menciona de esta manera por allá en el versículo 12: estos son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles otoñales que no dan fruto, estrellas errantes que les está deparada una eterna oscuridad. Y si usted piensa antes de que diga estas cosas, estos dice que se apacientan entre el pueblo de Dios, comiendo con ellos, siendo parte del grupo, pero que no dan fruto, que son gente que solamente han adquirido una costumbre y caminan en esa costumbre o cultura, pero el servir a Dios está muy lejos. Le voy a mencionar algo. Estamos viendo tiempos de prueba. Eso, si alguien se lo quiere preguntar, es porque realmente conoce muy poco la Biblia. Estamos viendo tiempos de prueba, y solamente el grupo escogido por Dios va a pasar al otro lado en fe. Van a quedar tirados por el desierto muchos creyentes que profesaban ser hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? La única forma de que la fe del creyente es probada, o más bien manifestada, es cuando usted y yo pasamos por pruebas. Cuando viene la prueba, si es la necesidad, si es la persecución, si es la escasez, enfermedad, no sé si ya lo mencioné, cuando venga todas estas cosas contra nosotros, si logramos pasar al otro lado agarrados del Señor, quiere decir o significa que somos hombres y mujeres de fe. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su espíritu. Algunos me están escuchando en este momento y andan por todos lados, pero Dios ha tomado un lugar de los muchos lugares que el hombre puede establecer, de los últimos. Dios no es prioridad en tu vida, no la es. Tú profesas que conoces a Dios, tú profesas ser fiel a Dios, pero si tú te escudriñas un poquito, te das cuenta que estás muy lejos de practicar lo que los creyentes primitivos practicaban, porque has aprendido esta forma de cultura. La iglesia, tanto los predicadores como los creyentes, hemos cometido un error terrible, transmitiendo de que el cristiano va a vivir aquí en la tierra muy cómodamente. Ha sido un mensaje constantemente en las últimas décadas de comodidad en la vida cristiana.
Y el Señor nos dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que no somos de este mundo aunque estemos en él, que vamos de paso, que seremos perseguidos, que seremos vituperados. No ha habido un creyente en la Biblia que no haya sufrido, iniciando con nuestro Señor Jesucristo. Todos fueron perseguidos, todos fueron apedreados, algunos de ellos, otros, vamos a estar hablando de eso en un momento. De alguna manera u otra, todos tuvieron que confrontar ciertas luchas. Pero esta breve tribulación no se compara con la gloria que disfrutaremos los hijos de Dios. Amén. Algunos tienen la osadía de decirle a un creyente: estás pasando por esa situación, ¿qué pecado habrás cometido? No podemos, no conocemos casi nada de las Escrituras, porque no ha habido hombres santos de Dios que no hayan sufrido. Eliseo tenía una enfermedad. Eliseo, la Biblia describe la doble porción de milagros que hizo Elías. Eliseo, y tenía una enfermedad de la cual murió. Pablo, un hombre que la Escritura lo describe como lo máximo que ha producido el cristianismo, y tenía una enfermedad. Dice la Biblia que Pablo lo describe de esta manera: un aguijón que constantemente le afectaba en su físico. Y 3 veces, era un hombre sabio, 3 veces le pidió al Señor que se lo quitase. Y el Señor le dice: Pablo, bástate mi gracia, porque en la debilidad del físico se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Pablo era un hombre muy sabio. Aparte de ser un conocedor de las Escrituras, era un teólogo de lo máximo que ha producido el cristianismo. Le pidió 3 veces al Señor. Gracias a Dios que no pasamos por situaciones similares. Pero digo, si yo hubiera estado en el pellejo de Pablo, en los zapatos de Pablo, yo no le pido 3 veces, yo le pido 3 millones de veces. Pero nosotros no estábamos en esa posición y tenemos la sabiduría que tenía Pablo. Pueblo de Dios, todos los hijos de Dios han sufrido. Cuando estemos pasando por luchas, que estemos alguna enfermedad que nos ataca, y si el Señor la permite, sea el nombre de Dios glorificado. Pero vamos a orar por esa persona debe de orar, y vamos a constantemente pedir: Dios, sáname Señor. Pero al final de cuentas, la voluntad de nuestro Dios es perfecta. Todo lo que hace Dios es perfecto. Muchas de las cosas a nosotros no nos agrada al momento. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió. Los hijos de Dios no moremos. Los hijos de Dios solamente dormemos nuestro cuerpo, porque un día viene el Señor a resucitarlo para unirlo a nuestro espíritu que ya se fue, que se va con el Señor. Déselo fuerte a nuestro Dios mientras el grupo pasa por aquí. Todos los hijos de Dios, ya hagámonos a la idea. Vamos a tener que confrontar toda clase de batallas en la tierra, de amenazas. Nos amenazan con esto, con aquello otro, pero nosotros estamos firmes. Que nuestro proceso en esta tierra no es muy largo realmente. Son 100 años. 100 años no es mucho. Yo hace 2 semanas, y ahorita con esta pandemia, ni nos felicitamos casi, ni nos damos la mano. Viene una hermana hace rato dándome la mano y le digo: ya, tranquilito, no nos queremos dar la mano. Hace 2 semanas estaba cumpliendo años. Y pasé ese cumpleaños como la mayoría de ustedes, casi de noche. Yo le he pedido a mi Dios que si Él tarda en venir, 100 añitos no es mucho, y así bien, tranquilito, sin ser problema a nadie. Al último va ahí con los hijos en sus casas, sentado en el sofá, viendo por allí una prédica o una caricatura o lo que sea, con los pies en el sofá, con un tecito por un lado, con una sombrillita arriba del té con hielo.
allí, y allí me da nomás quizás medio chimuelo, comiéndome unos tostitos que más bien los tendría uno que remojar para podérselos comer uno. Pero déjeme decirle que dice, ¿cuántos años, pastor? Para que no me vaya a echar más y me baje la estima. 67 años cumplí hace 2 semanas. Y parece que fue ayer cuando andaba corriendo allá atrás del ganado en mi tierra, en México. 67 años. De manera que si voy a vivir 100, me quedan solamente 33 años. ¡Qué poquitos años! Vamos de paso, iglesia, amén. Mire de los hombres de Dios, para que ya nadie se desanime. Hablando de los hombres más eminentes en la Biblia, más poderosos en palabra y en fe. Dice así: otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor, como usted y yo la esperamos. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Otros fueron muertos a pedradas, aserrados, con una sierra los mochaban por la mitad. Dice, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de ovejas y de cabras. Pobres. ¿Cómo se predica que el cristiano debe ser rico? Pues sí, Dios nos da mucha riqueza que ponernos al servicio de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, afligidos y maltratados. Ya no sé dónde me quedé aquí. Dice, estaba en la palabra pobres, pero yo creo que me la brinqué, ¿verdad? Afligidos y maltratados, estos hombres que el mundo ni siquiera merecía. El mundo no nos merece a los cristianos, iglesia. No nos merece. Somos lo más preciado de la tierra. Cristo lo declara en su palabra, que Él encontró una de las perlas preciosas. Hablando un ejemplo de un hombre que encontraba una perla preciosa en un campo. Va y compra todo el campo, vende todo lo que tiene para poder quedarse con el campo donde está la perla. No es el campo el que le interesa la perla. A Dios le interesamos nosotros. Y si Dios dice que se desprendió de todo, de su gloria, para venir a adquirirnos a nosotros, ¿cuánto valdremos? El mundo no nos merece. El mundo no sabe lo que tiene. Nos desprecian, nos odian, nos quieren echar para afuera, nos quieren correr de la tierra, nos quieren correr del mundo. Están tratando de fabricar algunas naves espaciales para ver si nos lanzan a todos los cristianos para afuera. Pero que no se preocupen mucho, porque Cristo viene y nos lleva a todos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió, ponga atención, esto eran hombres de fe, y sin embargo ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. ¿Quién puede decir que Abraham no tenía fe? O que Moisés, o que David no tenía fe, o que Salomón, o Elías. Dice, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndoos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran hechos ellos perfectos. En otras palabras, para Dios recompensarlos a todos ellos, hombres y mujeres de fe, Dios espera que nosotros lleguemos allá, y ya todos juntos Dios nos va a recompensar. Amén. ¿Por qué tanto problema en la tierra? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? Yo le invito a que se ponga de pie. Aunque algunas cosas las conocemos de memoria, pero quizás no lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo conozcamos. Para recordar cuál fue el éxito de estos hombres para poder manifestar la gloria de Dios en la forma que Dios les permitió hacerlo. Creo que nosotros como iglesia necesitamos empezar a volver a ese momento. Volver a la comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Tus ojos cerrados. Yo te invito a que si anhelas presentarte ante el Señor en este día, lo puedes hacer ahí en tu banca, pero también lo puedes hacer en este altar.
Siéntete con toda la libertad del mundo. Decirle: Señor, que el espíritu que depositaste en hombres y mujeres como el de Esteban, como en Esteban, como en los discípulos, como en los profetas, Señor, repose sobre mí. Ármanos de valor, de diligencia, de ánimo, de fe. El Señor nos va a sacar adelante. Vamos a cruzar al otro lado de esta plaga, de esta amenaza. Vamos a cruzar al otro lado como lo hizo el pueblo de Israel al cruzar el río Jordán. Y vamos a entonar un cántico de victoria que ya estamos aprendiendo en este momento, que bajo su dirección y su guianza nos va bien, nos va bien. Si tú nos sintonizas a través de los medios, tienes que levantarte. Tienes que levantarte con valor, en fe. No puedes permitir que el pánico se apodere de tu vida. No lo puedes permitir. Siempre te lo voy a mencionar. Una cosa es ser prudente, otra cosa es vivir en pánico. Y nosotros, los hijos de Dios, no vamos a dar cavidad al pánico, porque Dios, el creador del universo, está con nosotros. Padre, te exaltamos y te damos gloria. Le voy a pedir a mi hijo con el grupo que nos ayude con alguna estrofa y adorémosle unos momentos. Adorémosle unos momentos, sí. Digámosle: te adoramos, Jesús. Quiero levantar mis manos. Ahí levanta tus manos en fe. Quiero levantar, te adoramos, Padre, mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad.